Fundamentos técnicos, número 7, fases de los golpes. Se denominan fases de un golpe, a las distintas etapas, secuencias o segmentos, en las que podemos descomponer el movimiento, que realiza la raqueta, durante la ejecución de un golpe determinado. Son la base sobre la que se estructura la técnica del tenis, y a partir de la cual se indica, lo que es biomecánicamente correcto. La práctica totalidad de los profesores de tenis, están de acuerdo en la necesidad de establecer esas fases, en cada golpe, para que el jugador pueda comprender de manera clara, cuál es la técnica más adecuada en cada caso. Las fases de los golpes son 5. Primero, preparación. Segundo, avance. Tercero, impacto. Cuarto, acompañamiento. Y quinto, terminación. Todos los golpes, ya sean con bote, sin bote, o por encima de la cabeza, tienen estas fases. Las características de las diferentes fases de golpeo, son las que definen la técnica adecuada, para cada golpe. Arco de golpeo para los golpes de fondo. Es decir, con bote. Dependiendo del golpe. Derecha-revés, o revés a dos manos, y del tipo de empuñadura que se utilice, hay diferentes formas de realizar el golpe. Puede ser circular, semicircular o rectilíneo. En la derecha se utiliza circular o semicircular. En el revés, es más normal utilizar movimiento rectilíneo o semicircular. En los golpes de fondo, la pelota al botar, frena su velocidad, perdiendo fuerza. El jugador, para aplicar más fuerza, realizará un arco de golpeo amplio, con un ritmo de golpeo, que será 1, 2, 3. En la iniciación el aprendizaje con trazado rectilíneo es más adecuado. Cuanto mayor sea el tiempo de aplicación de la fuerza, 5 pelotas en el dibujo, mayor será el control de pelota tras el contacto. En la competición, el movimiento angular es más normal, consiguiendo mayor velocidad de golpeo. Fase 1. Movimiento de preparación. Supone armar el brazo raqueta, generando fuerza con la preextensión, de los músculos del brazo, y tronco. Al mismo tiempo que hacemos un giro del cuerpo, buscando la posición de pies más adecuada. Realizando una flexión de piernas, ejerciendo presión contra el suelo. Carga. En ese momento se produce la pausa. El brazo no hábil, trabaja acompañando al brazo raqueta, en la generación del momento angular, y en el balance del cuerpo. En la iniciación los movimientos del brazo raqueta hacia atrás, serán rectilíneos, con el fin de situar la raqueta, en línea con la pelota. Fase 2. Movimiento hacia la pelota. Avance. Es la aceleración del brazo hacia el golpeo. Ya sea en posición abierta, semiabierta o cerrada, este es el momento, donde las piernas reciben toda la carga, de la generación de fuerza, mediante la flexión de rodillas. Esta transmisión de fuerza, se logra con un encadenamiento gestual. Cadena cinética. Viene del suelo. Es decir, desde los tobillos, hasta la muñeca. El recorrido que realiza la raqueta hacia la zona de impacto, determina el efecto. De abajo hacia arriba, liftado. De atrás adelante, plano. De arriba abajo, cortado. Fase 3. Impacto. Este es el momento crucial de todo golpe. Último eslabón de la cadena cinética. El impacto se produce delante del cuerpo, la altura dependerá del tipo de empuñadura. Es importante mantener el balance durante este momento. Justo cuando se produce el impacto, se debe tener la raqueta tomada con firmeza, y aconsejar que se mire fijamente a la pelota. La zona de impacto, se entiende como la suma de una parte del avance, todo el impacto, y parte del acompañamiento. Y se encuentra aproximadamente entre 10 y 20 centímetros, antes, y después del impacto. Se observa en la fotografía de alta velocidad, como solo se ven 3 raquetas en el recuadro amarillo. Esto indica que en esa zona la raqueta alcanzó su máxima velocidad. 4. Acompañamiento. Después del impacto se transfiere el peso del cuerpo. Se produce el salto. Teniendo en cuenta que el salto no suma potencia, sino es consecuencia de un buen impacto. El profesor no enseñará el salto, sino lograr que éste se haga de forma natural, por la generación de fuerza.
El acompañamiento es la prolongación del impulso del brazo raqueta, para aumentar el tiempo de aplicación a la pelota. Se mantendrá la raqueta con las cuerdas verticales al suelo, para dar dirección al golpe. Fase 5. Terminación. La terminación se entiende como la relajación del brazo raqueta, y la búsqueda del equilibrio. El brazo no hábil, irá en busca de la raqueta, en el proceso de relajación. El golpe debe de salir suelto y fácil, buscando el ritmo relajado de brazo raqueta, y liberando energía, para no provocar sobrecarga en tendones y articulaciones. Una buena terminación, es la consecuencia de haber hecho bien los pasos anteriores. Fases de los golpes sin bote. Las voleas. 1. Preparación. 2. Avance e impacto. 3. Acompañamiento, y terminación. El ritmo de las voleas, será de 1, 2. Fase 1. Preparación. Giro del pie próximo al golpe. Raqueta atrás sin bucle. Movimiento de preparación corto. Fase 2. Avance e impacto. Momento crítico. Movimiento descendente. Impacto a la altura del pecho. Cuerdas ligeramente abiertas. Y muñeca firme. Fase 3. Acompañamiento y terminación. Terminación corta, con transferencia del peso del cuerpo. Importancia de un buen balance dinámico. La golea se juega con los pies. Se intentará hacer coincidir el momento del impacto, con el paso del pie contrario. Ritmo, 1-2. Fases de los golpes por encima de la cabeza. Servicio y remate. Fase 1. Preparación. Pausa. Fase 2. Avance. Bucle. Fase 3. Impacto. Fase 4. Acompañamiento. Y fase 5. Terminación. Fase 1. Preparación. Pausa. El saque, es el único golpe, que depende totalmente del jugador. La preparación puede ser en forma de péndulo, o más recortada, tipo Nadal. Se realiza una pequeña pausa. El 75% de los jugadores la hace alta. El 30% baja, y el resto, 5% de jugadores lo realiza sin pausa. En este momento se preestiran los músculos, que intervienen en el golpe. Al tiempo se transfiere el peso de adelante, atrás, adelante. El tronco se arquea, y rota. Y se lanza la pelota. Fase 2. Avance. Aceleración del brazo raqueta, hacia el impacto. La raqueta desciende, y asciende por detrás de la espalda, de manera rápida y fluida. Bucle. Fase 3. Impacto. Punto crítico. Se produce el desencadenamiento de las palancas que se han generado. El brazo raqueta realiza su máxima extensión, transmitiendo toda su fuerza, ultimando el trabajo con la pronación del brazo, y flexión de la muñeca. Acción. El brazo no hábil, desciende equilibrando el cuerpo, y se produce el salto. Reacción. Fase 4. Acompañamiento. Es la prolongación del impulso. La raqueta sigue la trayectoria de la pelota. Caída del cuerpo. La mayoría de los jugadores aterrizan sobre la pierna adelantada. Fase 5. Terminación. Fase final del golpe. Se produce la desaceleración del movimiento. Balance dinámico. Es importante mantener el equilibrio, durante todo el golpe, pero principalmente, al terminar. La posición de la cabeza es fundamental en la percepción de la próxima jugada. Resumen de las fases de los golpes. Primera fase. La preparación. Es el preestiramiento de los músculos, que intervienen en el golpe. Pausa. Esta pausa en los golpes de fondo, los expertos coinciden, en que no debe ser mayor a 200 milésimas de segundo. Segunda fase. Avance. Una vez concluida la fase anterior, comienza la cadena cinética. Esta empieza desde el suelo, y es transmitida por segmentos en forma sincronizada. Tercera fase. Impacto. Debemos tener muy en cuenta esta parte.
Es el momento de aplicación de la fuerza generada anteriormente. Cuarta. Acompañamiento. Es la prolongación del impulso. El acompañamiento influye en la dirección de la pelota. Y quinta fase. Terminación. Una buena terminación es aquella que permite desacelerar el golpe, haciendo que los músculos involucrados liberen la energía durante el impacto. También tendremos en cuenta el balance. Un buen balance ayuda a recuperar la posición, y a que se produzca la activación necesaria para el próximo golpe.